Arrancamos nueva semana en Las Consecuencias. Nico Lantos, buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, Ari Lijalad, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, siguiendo lo que sucede en estos momentos en la legislatura porteña, en un edificio público y que va a ser nuestro primer y tema central de Las Consecuencias, el acto que reivindica la dictadura empresario-militar, encabezado por un personaje que hace unos meses por ahí hacía un acto y no nos enterábamos, no se transmitía, no aparecía en todos los canales de televisión, no había un acto de repudio en contra, pero que es alguien que hace más de 15 años se dedica a la tarea de ir horadando el pacto democrático que hemos construido en estos 40 años de democracia. Estoy hablando de Victoria Villarroel, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, y que hoy organizó nada más y nada menos que en el Salón Dorado de la Legislatura un acto de lo que ella viene haciendo, que es tratar de víctimas a los que murieron o en algún tipo de enfrentamiento con organizaciones políticas armadas o en alguna otra situación, y ahí como caballo de Troya para empezar a reivindicar lo que hizo la dictadura empresario-militar. Sí, Ari, vos hablabas de horadar el consenso democrático. Creo que ese proceso que se viene dando desde hace tiempo, que tuvo el 1 de septiembre del año pasado también un momento significativo, ya dejó paso a otro. Estamos en otra estadía. Quieren reemplazar el consenso democrático por otro. Eso es lo que están trayendo a la mesa. Por eso lo discuten ahora en campaña. Porque bien podrían ellos silbar bajito y decir, bueno, vamos a hablar de dolarizar, vamos a hablar de órganos y todo eso, y no vamos a hablar de esto porque, como vos decís, son un caballo de Troya. Pero acá lo están reivindicando abiertamente porque lo que quieren es plebiscitar ante la sociedad argentina esta. Una sociedad que no va a votar esto, Claro. mayoritariamente, pero que van a querer aprovechar una mayoría circunstancial que podrían eventualmente, no estamos dando por cerrado el resultado, por supuesto, pero que podrían llegar a tener para traficar un cambio en el consenso con respecto a lo que sucedió durante la última dictadura, que es también un cambio en el consenso sobre la historia argentina, porque Totalmente. se trata de eso. Me pareció interesante eso. Aprovechan una situación de descontento económico, producto de dos desilusiones de las cuales hemos hablado y mucho, gente que se ilusionó con el macrismo, gente que se ilusionó con el gobierno del Frente de Todos y que lleva dos desilusiones, 8 años acumulados, y una situación económica compleja, para meter como caballo de Troya también una ruptura del pacto democrático y también las mismas políticas económicas que, como decía Rodolfo Walsh, generaron miseria planificada de millones de personas con una onda expansiva hasta el día de hoy y con vinculaciones muy fuertes. Yo hace un rato contaba, digo, para empezar a meternos en Victoria Villarroel, que ella, por ejemplo, integra el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que no es el colegio público, es un colegio muy selecto de apenas 1.500 socios, donde están desde el, eufemismo, pero bueno, ministro de Justicia de Videla, que después fue su abogado, Rodríguez Varela, que después fue su abogado en la causa por el plan sistemático de robo de bebés, donde está Guillermo Walter Klein, la mano derecha de Martínez de Hoz, y donde está, por ejemplo, Ricardo Gil Lavedra, que comparte un espacio de defensores de genocidas y de dueños y de abogados de grandes empresas, siendo él uno de los que integró el juicio a las juntas, y comparte ese espacio con Victoria Villarroel. Y ella también tiene ese tipo de conexiones con los que fueron los responsables económicos de una dictadura que, si hubiera tenido consenso económico para hacer lo que hizo, no hubiera necesitado la violencia. Se ve que tan consensuado no estaba el plan económico de Martínez de Hoz, que necesitaba secuestrar, torturar, robar bebés y sembrar el terror. Bueno, todo eso está sucediendo en este momento en la legislatura. Hoy hubo declaraciones varias, ¿sí? Aquí en el Destape, si te parece, las repasamos. Yo no le doy ninguna importancia a esta mujer. Esta mujer es una mala persona y fue siempre así que yo ni me interesa lo que va a hacer, dónde y cómo. Sí responsabilizo a quienes le dieron el espacio, que es un espacio de todos, no es de ella, para decir disparates. Que lo diga, lo va a decir, y los que sabemos que es mentirosa y mala, ni tengamos importancia en pensar en ellas. No le doy ninguna importancia, es una mujer perdida ahí en el mundo de la política, que ha salido a decir esto, no sé, para tener resonancia. Entonces no le demos importancia. Si le damos importancia es lo que ella quiere. Ahora no
Villarroel, disfrazada de una abogada joven, inquieta, visitaba a los genocidas y ahora es candidata a vicepresidenta. Hay una vuelta a poner los valores estos al frente de la sociedad. La señora visitaba en un tour a Videla en su casa, a Echecolat, aparece en el libro de ella, y visita a Norberto Cosani, un torturador expreso, que fue el que torturó personalmente a mi hermana, Lidia, la violó, el torturador especializado en Timerman. Esos personajes son los que visita Villarroel. Que crecí en Campo de Mayo, una dictadura militar creada por un genocida. Hice footing con Suárez Mason en mi infancia. Me hace le voy a tener miedo a Victoria Villarroel. Digo, claramente no. Lo que sí, no subestimo nunca la capacidad del adversario, enemigo en este caso. No hay que subestimarla nunca. No subestimo nunca la capacidad destructiva que tiene el odio, más en un contexto como el que estamos viviendo, y sí reivindico el amor y el trabajo como herramienta de lucha, y para mí hay que hacerle frente, ¿no? Bueno, es una provocación, una verdadera provocación, pero que no nos asombra de Villarroel, no nos asombra de Larrabure, personajes que vienen haciendo esto desde hace mucho tiempo y lo que utilizan hoy es este contexto político que saben que les va a dar una repercusión muy especial, ¿no? Ante todo hay que decir que es mentira que ellos busquen alguna especie de verdad, porque la verdad la tienen ellos, lo tienen los genocidas que ellos defienden. Ellos saben el destino de los detenidos desaparecidos y lo han ocultado todos estos años. Ellos saben el destino de los más de 400 personas que continúan apropiadas, que eran bebés en la dictadura cuando fueron apropiados y que hoy siguen sin conocer su verdadera identidad. Así que es mentira que busquen alguna verdad. Lo único que están buscando es provocar y tratar de volver a la impunidad de los genocidas. Así que es muy importante que estemos en la calle y que volvamos con la herramienta que siempre tuvimos, que es la de la movilización. Bueno, había una gran movilización en la puerta de la legislatura. Hubo también impedimento de que ingresen los periodistas a las salas. Se ve que no querían preguntas. La única explicación para que no entren periodistas. También había gente como Leonardo Sosa, uno de los líderes de Revolución Federal, ese violento grupo anti-K, que estaba tuiteando que estaba ahí, que quería entrar. Sí, no solo él, también Jimena Tesano Pintos. ¿La vecina? La vecina y Delfina Mesa, Delfina Wagner. Wagner, la panelista. Exactamente, Wagner es el apellido artístico. Ah, ok. Que también vive ahora, supuestamente, en lo de Jimena Tesano Pinto, vinculada con vínculos con los grupos que estuvieron detrás o que pulularon alrededor de la esquina de Uruguay Juncal en esas jornadas en las que sucedió el atentado contra Cristina, lo cual muestra también que detrás de una convocatoria que ellos plantean como inocente, dicen, bueno, hay que recordar a las víctimas en democracia del terrorismo, de la guerrilla, lo cual hasta puede llegar a ser una postura razonable, pero se esconde algo mucho más oscuro, algo mucho más siniestro, que no solamente tiene que ver con la reivindicación del terrorismo de Estado, sino también con la reivindicación de la violencia política contemporánea, como la que sufrió Cristina hace un año. Exactamente, exactamente. Qué fuerte escuchar a Victoria Montenegro. Ella es nieta recuperada, criada por un represor, al cual ella defendía, porque no sabía, le habían contado otra historia. Y hoy estaba ahí, con otra Victoria, Victoria Villarroel, reivindicando el genocidio y diciendo que en realidad el terrorismo lo cometían los papás de Victoria Montenegro, que están desaparecidos. Y mirá lo que son las casualidades. Vos decís con otra Victoria, que es Villarroel, y con otra Montenegro, que es Lucía, que es la legisladora, que es el motor de Villarroel en la legislatura, es la que convocó este acto y que tiene vínculos nada más y nada menos que con el nazismo, con Biondini, con bandera vecinal. Es decir, rascás un poco y aparece lo peor de lo peor de la violencia política en la Argentina, toda junta en este armado político que se
esconde abajo de la peluca de Milei. Vamos a ir una breve tanda, pero quédense, este es el tema obviamente que nos va a ocupar hoy y seguramente muchos días, y vamos a tener una mesa realmente interesante ahora en minutos. Va a estar Paula Litvashky, ¿sí? La directora ejecutiva del CELS, uno de los organismos más importantes en materia de memoria, verdad y justicia, para entender de qué se trata cuando hablamos de derechos humanos, para entender de qué se trata cuando hablamos de negacionismo o, creemos nosotros peor, de gente que está reivindicando la dictadura empresario-militar. Y va a venir también Analía Kalinek. Analía Kalinek es hija de un represor, pero que organizó junto a otras hijas e hijos de represores una organización que se llama Historias Desobedientes y que pone en cuestión lo que hicieron sus padres. Una chica que tiene la misma edad que Victoria Villarroel, que es hija, como Victoria Villarroel, de un genocida, pero que puso en cuestión, junto con muchas otras, la historia de sus padres y pide memoria, verdad y justicia. Así que breve tanda y ya venimos con Paula Litvashky y con Analía Kalinek. Y ya estamos acá con Paula Litvashky, que es la directora ejecutiva del CELS, y con Analía Kalinek, integrante del colectivo Historias Desobedientes e hija de un genocida. Arranca con vos, bueno, primero gracias por venir, pero arranco con vos porque hay una pregunta que me surgía hoy, es, vos tenés como la misma historia pero al revés de Victoria Villarroel. Las dos somos familiares de genocidas, si a eso te referís, y lo que es al revés es el posicionamiento, digamos, estamos en dos posicionamientos antagónicos. Sí. Nosotros, los que integramos Historias Desobedientes, nos consideramos hijos desobedientes de genocidas y entendemos que Victoria Villarroel encarna la obediencia, la obediencia debida también, si se quiere, entre comillas, que argumentan los propios genocidas para justificar sus crímenes, reproducida al interior de la propia familia y dentro de estos círculos sociales endogámicos, institucionales, muchas veces dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que bueno, que reproducen estas lógicas y estas cosas que vamos viendo también que suceden. Y ustedes sienten, porque también la escuchábamos hace un rato a Victoria Montenegro, que ella decía, bueno, yo tuve una parte de mi vida que me crié con un represor y yo lo defendía. Claro. Hasta que hice el clic, recuperé mi identidad y pasé al revés a integrar el colectivo de Memoria, Verdad y Justicia. ¿A vos te pasó algo parecido y pensás que en algún futuro a Victoria Villarroel le puede pasar algo parecido o no? Y yo la pienso a Victoria Villarroel como a mis hermanas, digamos. Yo tengo dos hermanas menores, las dos que son integrantes personal civil de la Policía Federal, egresadas del Instituto Universitario de la Policía Federal y que acompañan la lógica de pensamiento y el accionar de mi papá, ¿no? Esto negando, justificando, banalizando, minimizando, sin hacer un cuestionamiento o ni siquiera personal acerca de los crímenes que cometió mi papá, juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad. Nosotros en Historias Desobedientes trabajamos nuestras historias, las reflexionamos, las ponemos a discutir socialmente, haciendo trabajos autobiográficos, publicando libros, hay material audiovisual. Hace poquito estuve en el estreno en Chile de un documental de Pepe Romano, presentamos el libro de Victoria, perdón, de Verónica Stegestán, autobiográfico. Yo misma tengo un libro autobiográfico, tenemos 3 libros colectivos, porque lo que queremos decir es que nuestros vínculos filiatorios, nuestra condición de familiares de genocidas no nos exime de repudiar los crímenes que ellos cometieron, ¿no? Claro. Que hay un mandato de lealtad familiar muy fuertemente instalado que nosotros tenemos que trascender en pos de un bien social, ¿no? Que es respetar los derechos humanos y repudiar lo que hicieron nuestros padres como integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, ¿no? Porque también distinguir esto, ¿no? Lo que se trata de lo que son los crímenes de Estado, de lo que pueden ser, bueno, delitos efectuados por grupos armados que existieron y que debieron haber sido juzgados, pero que no lo fueron porque fueron detenidos, desaparecidos, torturados y entonces no tuvieron un proceso de juzgamiento que sí tuvieron personas como mi papá y que por eso está presa. En ese punto, Paula, porque es uno de los ejes centrales de toda la construcción que ha hecho Victoria Villarroel, la figura de las víctimas de delitos que no fueron juzgados. ¿Cómo se explica la situación a alguien que por ahí no esté tan metida en esta historia y le aparezca una persona como Villarroel y le diga, bueno, hubo en la Argentina gente que asesinó a X persona, hubo chicos que murieron en medio de enfrentamientos? ¿Cómo se explica que eso es distinto al terrorismo de Estado? Bueno, se explica un poco con la historia de la Argentina, el juzgamiento, lo que fue el juicio a las juntas en su momento.
apenas recupera la democracia, y entender que la respuesta estatal durante la dictadura y un tiempo antes de empezar la dictadura fue el diseño de un plan de exterminio, ¿no? De un plan sistemático de desaparición de personas, centros clandestinos de detención. Eso es lo que se conoce como terrorismo de Estado, que se ha definido como terrorismo de Estado, pero que, digamos, en términos muy concretos, tiene que ver con lo que fue la respuesta del Estado a partir de, digamos, la decisión de las Fuerzas Armadas, con varios factores de poder que fueron cómplices en ese momento también, y que, digamos, tuvieron como objetivo claro, directo, que es lo que intenta, me parece, Victoria Villarroel hoy poner en duda. Tuvieron como objetivo claro y directo exterminar a quienes eran parte de las organizaciones armadas en ese momento, y también a todo aquel que se presentara con algún tipo de disidencia o capacidad de intervención política para luchar contra el golpe. Entonces, bueno, sindicatos, ¿no? Hay varias cuestiones ahí para entender, estudiantes, militantes políticos, por supuesto. Sí. Ese me parece que es el punto. El punto es lo que sucedió durante la dictadura y un tiempo antes también, en relación con la respuesta estatal a lo que se entendió en ese momento como lucha contra la subversión. Y lo que fuimos construyendo desde el 83 para acá fue una comprensión de la historia, una comprensión de ese momento histórico, para entender cuál había sido la respuesta estatal, para ver cuáles habían sido las complicidades también, y además se promovió un proceso de justicia, ¿no? De juzgamiento de esos crímenes que son definidos por el derecho internacional como crímenes de lesa humanidad. Que quiere decir que son crímenes contra toda la humanidad, digamos, justamente por lo que acabo de definir, porque fue un plan de exterminio por motivos políticos. En ese proceso de comprensión del que vos hablás hubo distintas etapas, porque en un primer momento hubo una etapa de juzgamiento, luego estuvo la etapa del indulto y de la impunidad, y luego en los últimos 20 años de reconstrucción de la justicia. Y cada una de esas etapas tuvo un relato político que justificaba los hechos con los cuales se avanzó o no en cada caso. No hubo en el enfoque político, en el relato político de estos últimos 20 años un punto ciego con respecto a las víctimas en democracia de acciones armadas que permite ahora que sobre eso se construya, lo que decíamos recién, un caballo de Troya que en realidad esconde algo mucho más terrible. Lo pregunto porque es algo que se está discutiendo por estos días y que puede servir también para entender un poco más lo que está pasando. No, es que a mí me parece que es importante la pregunta, y yo creo que de alguna manera hubo mucha dificultad para poner sobre la mesa esta discusión en términos de la discusión sobre la violencia política en los 70. Me parece que ahí hay un punto que es una discusión política, es una discusión histórica, y es una discusión que se tiene que dar la sociedad, tiene que dar el sistema político. Creo al mismo tiempo que gran parte del problema de cómo se obturó también esa discusión tuvo que ver con la propia respuesta estatal durante la dictadura. Digamos, esta definición de que no hubo justicia para quienes fueron víctimas de la guerrilla, digamos, o para quienes encararon la lucha armada. Hay que ponerla también un poco en discusión, en debate, en el sentido que en aquel momento, y esto es reivindicado por personas como Victoria Villarroel y otros, ¿no?, que apoyan eso, en aquel momento el Estado decidió aniquilar a esas personas, claro, y las aniquiló. Entonces, claro que hay una conversación política, una conversación social sobre aquel momento, y la máxima conversación o discusión que podemos tener con la mayor profundidad posible es la que también nos va a permitir comprender ese proceso histórico y pensar un poco el futuro.
pero de ninguna manera se puede soslayar lo que hizo el Estado, lo que hicieron las Fuerzas Armadas en ese momento, y las consecuencias sociales y políticas, y jurídicas también, de haber actuado de esa manera. Entonces, después hay otras discusiones sobre quiénes se hace esta reivindicación, por supuesto, y sobre qué debería hacer el Estado o qué debió haber hecho el Estado durante todo este tiempo en relación con la empatía, digamos, y alguna respuesta estatal que tenga que ver con situaciones concretas, puntuales, que se puedan discutir, que se puedan pensar. Son como cosas que hay que separar y todas hay que discutir, y en la medida de lo posible ninguna clausurar socialmente, porque eso también genera muchos problemas. Ahora, ¿y por qué creen? A ver, no es la primera vez que hay gente que reivindica la dictadura empresarial militar en estos 40 años. Ha habido organizaciones de familiares de militares, ha habido medios, ha habido periodistas, ha habido situaciones de todo tipo, como la de Grondona invitando a Echecolás y a Alfredo Bravo haciendo una teoría de los dos demonios en vivo. Yo tiendo a creer, por ahí es una equivocación mía, que era más minoritario y que era incluso muy puesto en cuestión cada vez que aparecía, sobre todo a partir del 2003. Les pregunto, ¿por qué piensan que una figura como Victoria Villarroel hoy aparece? Tiene el 30% de los votos, que está bien, no es que el 30% de la Argentina votó reivindicar la dictadura, pero votaron a una persona que explícita, que no lo oculta, en una fórmula, es cierto, muchos habrán votado más a Milei que a Villarroel, pero también se pasea por todos los canales de televisión y no le ponen en cuestión estas cosas. ¿Por qué piensan que se ha habilitado y qué mérito también por ahí puede tener Villarroel al haber logrado esto? Yo creo que, bueno, es una pregunta que no sé si tengo la capacidad analítica para responder. Sí me parece que, bueno, que hay un contexto político en el marco de las elecciones que hace que, bueno, que hoy tenga protagonismo, que tenga mayor posibilidades de circular por estos espacios, que tenga la posibilidad de organizar un acto tan cínico, ¿no? Si hay que ponerle un calificativo como el que está, como el que se llevó hoy a la práctica, que bueno, que lo que hace es volver a poner, digamos, en agenda cuestiones que, bueno, que como sociedad pensamos que a lo mejor teníamos saldados y que está bueno. Digo, la respuesta social de hoy termina también siendo contundente, ¿no? En contra del negacionismo, digo, y más allá de lo que se muestra en los medios o lo que aparece en TikTok o en el Instagram y todas estas construcciones que ahora se hacen y a la cual son tan permeables las generaciones a las cuales yo no pertenezco, ¿no? Me parece que bueno, que nos pone otra vez como a pensar otras estrategias, otros discursos, otras formas también de llegadas y de transmitir la memoria, pero que de ninguna manera pueden dejar por fuera toda la construcción que se hizo. Digo, mi papá está condenado, está preso, fue juzgado, hace poco fue exonerado también, digamos, la propia institución ha decidido expulsarlo, digo, como un acto, esto no salió tampoco en los medios, digo, ¿no? Y me parece que es un hecho político súper interesante de pensar que, bueno, que también algunos sectores, digo, no todos, dentro de las propias Fuerzas Armadas y de Seguridad van tomando algún tipo de conciencia en relación a esto. Me parece que también es lo que se muestra, digo, tenemos más de 1000 condenados por crímenes de lesa humanidad en Argentina. Si ponemos en la balanza, me parece que es más lo que tenemos en el haber de los derechos humanos que, bueno, actos como estos, que lo que está, bueno, es que hay una respuesta social y un piso construido muy alto. Lo vimos en el 2x1, lo vemos ahora en el impacto que está teniendo y la respuesta social que esto está teniendo, que nos permite visibilizar y nos permite también volver a reafirmar un compromiso, me parece, social y democrático que algunos sectores quieren todo el tiempo soslayar, quieren todo el tiempo socavar, pero me parece que tenemos un piso muy alto en materia de derechos humanos y desde ahí también posicionarnos, ¿no? Porque no desmerecer todo lo que hemos construido. Sí, no, a mí me interesaba también algo. Ella es diputada desde 2021 y me parece que ahí no hubo una reacción lo suficientemente importante e interesante para entender cuál era el fenómeno que estaba creciendo, ¿no? De hecho, es el día que asume, jura por las víctimas del terrorismo. Entonces, yo creo que no es tan lineal como pensar, como vos decís, Ari, que todos quienes votaron a la fórmula Milei y Villarroel
están dispuestos a justificar los crímenes de la dictadura o el plan de exterminio. Pero sí creo que hay algo importante para hacer, que es poner sobre todo pensar qué es lo que está expresando la fórmula Milei-Villarroel en el presente y por qué están trayendo... Ella está utilizando de alguna manera el vehículo Milei, la popularidad, digamos, para traer a las primeras líneas del debate político público algo que de ninguna manera se puede pensar como lo nuevo de la política, ¿no? Es algo viejo, tradicional, que ha tenido siempre un conjunto de personas y de factores de poder que lo han apoyado, digamos. Eso no es que desapareció por completo en Argentina, siempre estuvo en disputa en alguna forma, y el sistema político había trabajado sobre un acuerdo bastante claro, con algunos matices, pero se habían votado en su momento acuerdos casi por unanimidad, diría yo, en el Congreso. Creo que con los últimos tiempos esos tipos de acuerdos se fueron debilitando, fueron cayendo en la confrontación directa, la disputa política, en la idea de derrotar el pasado kirchnerista de alguna manera, y entró en esa discusión y ella se metió y se coló por ahí. Y estos actos de provocación los hizo y los hacía antes. Creo que el punto principal hoy es a quién representa y la posibilidad de que llegue ella a ser la vicepresidenta. Y al respecto les pregunto, porque se habla mucho después del 13 de agosto y con el resultado de las PASO, de un cordón sanitario contra el fascismo, y se habla de Chirac-Le Pen, y se habla de Lula-Bolsonaro. ¿Creen que ese piso es el suficiente como para que exista un 50% más uno que en un balotaje vaya a ir a ponerle un freno a esto? ¿O creen que no, que es una elección en la cual, como en cualquier elección, hay que ir a buscar los votos y el que consigue más la gana? Yo elijo creer, igual hay que pelearla. Mira, no sé, yo no estoy viviendo una reacción del todo fuerte que ponga realmente en conciencia la propuesta política que está haciendo la fórmula de Milei y Villarroel. La propuesta política es una propuesta de un modelo de Estado autoritario, digamos, con discusiones económicas también que son un poco para agarrarse la cabeza. Entonces, esto no estoy diciendo que esto quiere decir que se viene la dictadura, digamos, no hay una discusión lineal en ese sentido, pero que sí las propuestas que están haciendo en términos de política en relación con la protesta, con las diferencias, con la disidencia, el modo en que se expresa eso, el modo en que se está expresando las discusiones sobre lo que podría ser el modelo de defensa y el modelo de policía y el modelo de inteligencia, propuestas que tienen que ver con la militarización en ese sentido. Vamos, hay mucho ahí para discutir sobre su forma de entender la idea de que del zurdo, de que es un excremento, de que hay que exterminarlo, digamos, cosas que además Victoria Villarroel viene diciendo desde hace mucho tiempo. Ella es una activista de esto, digamos, es una activista claramente. Entonces, me parece que la discusión hoy, para responderle a él, no sé si lo que hace falta es un cordón sanitario, no sé si eso se puede lograr hoy en Argentina. Lo que me parece que hace falta es una posición muy clara de distintos actores del sistema político para decir: acá hay una raya, esto no lo aceptamos, a partir de acá discutimos. Ahora, yo no estoy viendo que esté pasando eso. Claro. Recién decías que Victoria Villarroel es una activista, es más de lo que parece a simple vista, y de hecho, digo, hasta hace pocos meses era caracterizada como la diputada negacionista. No había mucha idea del verdadero alcance de sus contactos y de su militancia. Ahora nos enteramos a través del marido de Cecilia Pando, por lo menos él dice, ningún periodista le preguntó, me hubiera gustado que ella confirmara o refutara en una de las muchísimas notas que dio esta información, nadie le quiso preguntar, pero
dicen que ella era la que organizaba encuentros con Videla cuando él estaba en prisión domiciliaria, lo cual implica una cantidad de poder importantísimo. Todo el mundo sabe que el que maneja una agenda de una figura importante maneja mucho poder. Aparece ahora en el cuaderno de Checolás. Digo, ¿quién es, por lo que se sabe de su militancia, de su trayectoria, verdaderamente Victoria Villarruel? Yo te digo la hija obediente del genocidio, digamos, o sea, enmarcando también cómo funcionan estas lógicas institucionales, ¿no? Digo, sabemos que ahí hay un núcleo duro. Nosotros en Historia de Sovientes también bregamos por cómo se forman los nuevos cadetes, bueno, nuestra preocupación por el gatillo fácil. En Chile, bueno, hicieron también los compañeros de Historia de Sovientes Chile un correlato acerca de la actitud de los pacos para con la sociedad civil cuando fue la protesta, cuando es la revuelta o frente a cualquier manifestación, como una línea directa que no se ha interrumpido a partir desde la dictadura en cuanto a lo que tiene que ver la formación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, digamos. Victoria Villarruel es parte de ese correlato, digamos, es algo que no se ha interrumpido dentro de esa lógica de pensamiento que entiende que hay que eliminar al que piensa diferente, digamos, la base ideológica es lisa y llana eso, lo vemos en los discursos de odio, lo vemos en lo que fue el atentado a Cristina, que ahora se cumplió un año y todavía seguimos preguntando, bueno, ¿dónde están los responsables? Y me parece que hay todo un discurso, hay todo un sector que no sé si es mayoritario, si es minoritario, pero que es muy poderoso, muy oscuro y que opera a través de estos agentes como Victoria Villarruel, como, bueno, ahora Milei, Patricia Bullrich también, digo, me parece que... ¿La conociste? Encarnan... ¿A quién? A Villarruel. No, porque yo soy hija de policía y ella es hija militar. Ok. Sí, aunque durante la dictadura operaban en conjunto, claro. ¿no? Sí, pero hay, por ejemplo, nosotros en Historia de Sovientes tenemos hijos de militares, de gendarmes, de policía bonaerense, policía. Pero vos o todo el colectivo de Historia de Desobedientes que tienen la historia, pero que lograron desobedecerla. Sí. ¿Te sentarías a hablar con ella? ¿Se sentarían como colectivo de hijos de genocidas a hablar con ella sobre esto? Mira, esto nosotros la discusión la tenemos, digamos, pero vos, o sea, yo lo vivo al interior de mi propia familia. A mí mi papá, cuando yo empecé a disentir y empezar a decir que lo que hizo estuvo mal, me inició un juicio, digamos, me demandó legalmente para declararme indigna y desheredarme. Y mis dos hermanas, que son personal civil de la Policía Federal, acompañaron esa demanda. Le digo, hay un nivel de intolerancia y de falta de diálogo y de agresión hacia el otro que hace que se torne imposible el diálogo. Digo, yo tuve instancias de mediación obligatoria con mi papá, donde incluso la jueza me decía, bueno, pero es tu papá, y a mi papá le decía, bueno, pero es su hija, y esperaba que nos reconciliemos, digo, en un acto medio como este ideal y de mandato social de honrarás a tu padre, ¿no? Y de Sagrada Familia. Me parece que hay en el medio, digamos, una valla, digamos, que estas personas atraviesan, que tiene que ver con el no respeto a la diferencia, con la no tolerancia al que piensa diferente, que hace que de parte de ellos se vuelva insalvable, ¿no? La posibilidad de diálogo, porque hay mucha agresión. Digo, yo me llevó mucho tiempo en terapia poder entender que mis hermanas estaban siendo muy agresivas y muy violentas conmigo con lo que estaban haciendo. Digo, y frente a eso uno también busca protegerse. Me parece que la sociedad argentina con esto también y con estos personajes busca también generar anticuerpos frente a discursos que lastiman, acciones que generan daño, y a 40 años de la democracia, digo, una democracia que tenemos que seguir protegiendo. Claro. Sí. No, yo creo que la pregunta de él sobre quién es, obviamente es política, ¿no? Me imagino el planteo. Y creo que el tema de estas visitas a los represores, a los genocidas que estaban presos y demás, el punto no es tanto que los visitaba, que digamos, claramente hay un tema ahí y puede no gustarnos nada, sino ¿cuál es su propuesta, su proyecto político? Ella hacía también esas visitas. Está operando. Ella, digamos, armó una organización también, es una activista, es una militante, tiene un proyecto político, es diputada, está casi llegando o con posibilidad de llegar a la vicepresidencia. Ella tiene un objetivo que es cambiar la historia, cambiar el modo como se cuenta lo que pasó en los 70 en Argentina. El objetivo está ahí, digamos, hay una disputa política que ella está planteando y que obviamente hace estos actos y otros y tiene un relato, digamos, que en algunos puntos es un relato sofisticado,
Pero el planteo claramente es un planteo de reivindicación de que la historia de los 70 no es la historia que se viene contando desde el 83 hasta acá, no es la historia del juicio a las juntas, no es la historia que está diciendo los fallos de los juicios, y no es la historia que política y socialmente quedó dando vuelta en la narrativa educativa. O sea, hay mucho que viene por ahí, y me parece que eso es el punto sobre todo. Sí, decíamos hace un rato, ya no se trata de cuestionar el consenso democrático, sino de reemplazarlo por otro. No sé, la verdad es que no sé si vienen a reemplazar un consenso democrático, vienen a traer otra parte. No, el consenso democrático en el sentido del nunca más, sí, y claro, de todo lo que se construyó claro, desde el 83 hasta acá. A contar lo distinto, y sobre todo desde el 2006 para acá. Y digo, no deja de ser el mismo país que hace menos de un año estábamos todos emocionadísimos con una película que contaba el juicio a las juntas. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué vuelta le encuentran ustedes a eso? Es el mismo país. Sí, eso no cabe duda. Hola. Es el mismo país. Acá estamos. Pero creo que también hay cosas que vienen pasando desde hace bastante tiempo, que no tienen únicamente que ver con esta cuestión de cómo entendemos los 70 y cómo discutimos la dictadura y cómo discutimos la violencia y la violencia política y la violencia de Estado. Sino que son procesos mucho más subterráneos. La mención que hace ella me parece muy importante, la del atentado a la vicepresidenta, a Cristina. Creo que la reacción del sistema político en ese momento y durante todo este tiempo fue una reacción totalmente deficitaria. Hay mucho para discutir ahí que tiene que ver con esto que estamos hablando también. Eso no quiere decir que haya sectores urbanos, sobre todo grandes sectores medios y urbanos, que tengan un recuerdo épico sobre la recuperación democrática y se emocionen con la película. Claro. Ahora, hay que actualizar esos sentimientos también, hay que actualizar esas discusiones, hay que actualizar el valor de la democracia, y me parece que ahí es donde hay una discusión también para dar, y es importante darla. En algunos casos creo que está muy trabada. Bien, yo tengo ¿se quedan un cachito más? Tenemos una breve tanda, dale, pero si se quedan un cachito, pues yo tengo un par de preguntas más. ¿Sí? Dale. Una pequeña tanda, ya venimos. Con Analía Kalinek, integrante del colectivo Historias Desobedientes, hija del genocida Eduardo Kalinek, que hace poquito se enteró que ha sido exonerado finalmente, y con Paula Litvacki, que es la directora ejecutiva del CELS, uno de los espacios que más ha laburado todo esto. Te quiero hacer una pregunta un poquito técnica, pero que además en estos días me gustó mucho la campaña que hicieron de no hay que tener miedo, sino que hay que informar y bueno, que se difunda todo esto. En términos de estándares internacionales de derechos humanos, ¿qué es lo que tenemos en Argentina y dónde entra o cómo lo quiere hacer entrar lo que plantea Victoria Villarroel? A ver, para hacer una respuesta corta, sí. Lo que viene sucediendo hasta el momento en Argentina es que la Corte Suprema y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y muchas instancias de Naciones Unidas dieron como el marco de interpretación desde el derecho internacional de los derechos humanos de que los delitos que se habían cometido por parte del Estado durante la dictadura, o sea, las Fuerzas Armadas y cómplices civiles también, pueden ser catalogados o deben ser catalogados como delitos de lesa humanidad. Estos son delitos imprescriptibles y que el Estado está obligado a llevar adelante la investigación, cueste lo que cueste, sacando los obstáculos que tenga. Esto tiene que ver en su momento, digamos, la construcción esta del derecho internacional, tiene que ver con los juicios de Nuremberg, es una historia muy larga. El derecho internacional durante todos esos años fue construyendo las categorías jurídicas internacionales de crímenes contra la humanidad, y entonces, juzgados los delitos cometidos por los militares y civiles durante la dictadura, son catalogados como delitos de lesa humanidad. Eso es algo que no está controvertido, que nuestra propia Corte Suprema lo dijo en el fallo Simón en el año 2005, y de ahí para adelante se abrió como el tercer proceso de juzgamiento que todavía tenemos hoy.
Algunos de los planteos que ella está haciendo ahora tienen que ver con cómo calificar los delitos cometidos por ciertas personas que eran parte de las organizaciones armadas y que digamos, cometieron hechos que a la luz del Código Penal pueden ser entendidos como delitos. Después hay una discusión política sobre la lucha armada, la violencia política, lo que hablamos antes. Sí. Esto lo estoy traduciendo a nivel jurídico. Lo político y lo jurídico no necesariamente se solapa todo el tiempo. Digamos, son discusiones que obviamente tocan, pero lo jurídico no explica todo lo que digamos, los procesos histórico-políticos. La discusión en este caso es si algunos de esos hechos que no fueron cometidos por el Estado pueden ser catalogados como delitos de lesa humanidad. Y la jurisprudencia en Argentina hoy dice que no. Este es el estado jurídico de la discusión. Eso quiere decir que no hay otra cosa que el Estado pueda hacer, que no hay discusiones que se puedan dar, que no debe haber discusiones sociales, que no tenga que haber algún tipo de reconocimiento estatal. En algunos casos, no, uno puede discutir en cuáles sí, en cuáles no, qué tipo de reconocimiento debe haber, digamos, pero son como distintos planos de la conversación, el jurídico, el político y el social inclusive. Otro argumento que está presente en un video que se viralizó justo en las últimas 48, 72 horas, es que ella dice que la justicia, el Poder Judicial argentino reconoció que había un estado de guerra, citando un pasaje del juicio a las juntas. Quería consultarte por eso. No, ella se agarra de una definición del fallo de la Cámara, me parece que es el que cita, pero que no dice nada en relación con el proceso de juzgamiento de la Argentina y las decisiones que fue convalidando la Corte Suprema a medida que fue pasando el tiempo. Y la Corte Suprema lo que convalidó es que las desapariciones, las torturas, las ejecuciones, el secuestro de niños y todos los delitos conexos deben ser considerados delitos contra la humanidad o delitos de lesa humanidad y tienen las derivaciones jurídicas que tienen los delitos de lesa humanidad. Y esto no tiene que ver con si fue una guerra, no fue una guerra, digamos, el Poder Judicial en ese sentido no está planteando eso. El Poder Judicial lo único que dice, estas categorías, esta construcción, esta intervención de ciertas de militares y de civiles en este contexto deben ser entendidos como delitos de lesa humanidad y por lo tanto les corresponde todas estas derivaciones. Y eso es lo que ha, digamos, hecho que el proceso de memoria, verdad y justicia de la Argentina sea también reconocido a nivel internacional, ¿no? Por cómo se fue reconociendo, cómo se fueron realizando políticas de memoria, cómo se fueron realizando políticas de verdad y cómo al mismo tiempo se fue desarrollando la política o el proceso de juzgamiento. Bien, te hago una última, Analía, pues ya no nos queda nada. En esta cuestión, siguiendo la campaña que hizo el CELS de no hay que tener miedo, sino informar, ¿qué les dirías vos, como también hija de represor, a millones de personas que votaron una fórmula donde está Victoria Villarroel? ¿Qué les dirías digamos eso, de tu propia historia, de lo que le quieras contar, de lo que creas que deberían saber para decir, bueno, no es por acá? Y yo a ver, retomando esto de a nivel social, digamos, y en términos internacionales, yo me siento muy orgullosa de ser argentina, ¿no? Y me pasa, he tenido la posibilidad de viajar en este último tiempo con Historias Desobedientes y el movimiento se ha expandido a otros lugares. En Chile se ha fundado una Historia Desobedientes, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en España se está fundando una Historia Desobedientes. Mirá. Hay nietos de nazi que se están organizando y están organizando a partir de que nace este colectivo acá en Argentina, ¿no? Y no es casual que el colectivo nace en Argentina porque es el país que más ha avanzado en materia de derechos humanos. Me parece que ese es un valor que tenemos que preservar como capital social, porque ningún país ha podido juzgar a sus genocidas en juicios orales y públicos, a lo largo y a lo ancho de su país, con las leyes vigentes al momento de los hechos. Me parece que ese nivel de conciencia que inician las madres y las abuelas en esas rondas, generando un reclamo justo, un reclamo de amor también, porque nunca salieron
a pedir justicia por mano propia, nunca salieron en términos revanchistas, sino pidiendo saber qué pasó con sus hijos y con sus hijas y después con sus nietos y nietas. Después la agrupación Hijos, digo, chicos de mi generación, Sí. hoy hombres y mujeres que no saben todavía qué pasó con su mamá y con su papá. Me parece que es un capital social que tenemos y que eso también haya llegado a personas como yo, digamos que yo crecí con visiones del mundo totalmente opuestas, pensando que estas mujeres que salían a reclamar por sus hijos eran madres de subversivos o personas que tendrían que haber controlado qué hacían sus hijos, digo, porque estos discursos circulaban. Me parece que poder desandar esas lógicas intrafamiliares y poder mirar más allá, ¿no?, de la propia historia y que nuestra historia también entenderla como todo el tiempo implicada en lo que pasa a nivel social, nos puede dar una visión y un compromiso también, porque me parece que el compromiso es social, es colectivo y también me gusta pensar que si tanto odio no es posible, si tanto daño es posible, también tiene que haber un amor capaz de contrarrestarlo, ¿no? Eso por lo menos es lo que nos enseñan las abuelas y me parece que en esa línea tenemos que estar. Nadie puede dejar de ser empático al dolor de una madre que está buscando saber qué pasó con su hija o con su hijo, de una abuela que está queriendo recuperar dónde está su nieto o su nieta, o de un hijo o una hija que quiere saber qué pasó con su mamá y su papá que se los llevaron cuando eran chiquitos. Me parece que eso como sociedad hemos logrado construirlo y que tenemos que abrazarnos a eso porque es lo que nos hace más lindos como sociedad. ¿Algo más? ¿No? No, creo que es un excelente final para esta charla. Analía, Paula, muchísimas gracias. Dale, gracias a ustedes. Venir. Gracias. Pequeña tanda, ya venimos. La provincia de Buenos Aires, Nico Lantos. Así es, finalmente la provincia de Buenos Aires va a dar la suma fija, Sí. el bono que anunció el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa la semana pasada. Va a haber un incremento salarial que estaba previsto en 15% y que va a pasar al 25% y además los trabajadores de menores ingresos recibirán una suma fija de 30.000 pesos. Esto es lo que se anunció hace un ratito, nada más, el gobernador Axel Kicillof. Esto es lo que convino la provincia con los representantes gremiales de todos los regímenes. Adicionan un 10% de aumento salarial al que ya estaba pautado para el mes de septiembre, completando Bien. un 25 promedio para todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, los trabajadores estatales de la provincia de nivel provincial en Buenos Aires, y para aquellos en los que el mencionado incremento no alcance los 30.000 netos, la provincia asegura ese monto como piso de aumento, lo cual tiene que ver con el espíritu original de la suma fija, ¿no? De levantar los pisos y permitir que los de menores ingresos tengan una ayuda extra, un plus. Sí. Y adicionalmente, cumpliendo con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional, se va a otorgar por única vez una suma fija en septiembre a quienes hayan percibido haberes en agosto de menos de 400.000. Es decir, que la paritaria lo que hace es absorbe el primer bono de 30.000 y el segundo te lo dan por arriba. Claro, ¿Sí? bien. Es un mix para, de esta manera, que sea más efectivo el desembolso. Entonces, Y va a haber un fondo para los municipios, ¿no? Y Va a haber un fondo de asistencia para los municipios Así es. que necesiten una ayuda económica para los trabajadores municipales. Y un bono de 30.000 para los jubilados Ahí provinciales está, también, que ganen menos de 120.000 pesos en sus haberes. Así que nada, Muy bien. una buena noticia para millones y millones de argentinos y argentinas que estaban esperando estas definiciones porque obviamente se trata del bolsillo. Muy bien, amigos, amigas, nos vamos. Nos queda para mañana los saludos que le queríamos mandar a Claudio Velocopit, el presidente de Swiss Medical, que hoy dijo que sin las empresas de medicina prepaga, en la pandemia nos hubiéramos muerto todos. Empresas que no compraron un respirador, que no compraron una vacuna y que el Estado les pagó la mayoría de los sueldos, ¿sí? A Velocopit el Estado le dio 2.800 millones de pesos en sueldos. ¿Podríamos decir sin el Estado? No durante la pandemia? habría Swiss Medical. Bueno, nos queda para mañana, pero por lo menos queríamos mencionarlo en medio de todo este quilombo de qué pasaba con el aumento de las prepagas. Nos vamos, se viene Argentina Política. Mañana a las 7 de la tarde nos reencontramos acá en Las Consecuencias. Chau, chau. Un país unido por la radio.